estamos en este panorama de la mañana, en el día de hoy, con un invitado muy especial. Y siempre las conversaciones con el general Soto Jiménez son exquisitas y uno aprende y se educa bastante. Así que espero que ustedes puedan disfrutar de esta conversación como cada vez que lo hacemos con el general José Miguel Soto Jiménez, quien es miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo, escritor, poeta, historiador, militar. Y escogidita. No, usted, de lo mío. Eso lo pudo decir. No, pero una cosa que no se entiende porque él es de Santiago. Yo no entiendo. No le vamos a retirar la ahora, nacionalidad. ustedes se fijan las cosas. Los escogidistas somos escogidistas. Mira el perfil de los escogidistas. ¿Y qué usted hace? Mira el perfil de nosotros, los escogidistas. Somos gente de prestigio. Muy caro. Inscríbete en el escogido, Cundo, que tú los popis. Ahora. Pero yo lo que más admiro, racionalizándome en condición de escogidista, es nuestra fortaleza y su fidelidad ante la adversidad. No, son resilientes ante la adversidad. Así estamos nosotros sufriendo. Ahora, eso ha cambiado, general. Eso ha cambiado en los pasado. últimos años. Yo admiro de lo escogido su fidelidad. Fieles sí son, 18 años y aguantando. Eso sí son. Duramos un periodo de 18 años en un momento. 17. Tuvimos un momento de gloria. Claro, varias veces. Claro. En este siglo viene como te corona. El otro día con Moisés Aló de gerente general ganamos 3 años consecutivos, claro. Y este año vamos por 2 por el bicampeonato. Ahora le digo que ustedes tienen ya ya ganaron, como 3 o 4 coronas en este siglo. La corona, vaya. Usted también. Ya ganaron con estos aguiluchos. Bueno. Mire, general, vamos a entrar en materia porque hay muchas cosas importantes en el país y en el mundo. Pero no sin antes. Sí. Yo tengo que meter mi anuncio también, ¿verdad? Claro. Sí, entonces. Aprobado en primera y segunda lectura. Lo primero es un saludo muy dominicanista, ¿verdad? Sin colores de otro tipo. Un saludo muy pueblista y un saludo muy leonelista a toda la audiencia. Porque déjeme decir una cosa. Usted sabe que se acostumbra siempre a intercambiar halagos, ¿verdad? Sí. En los programas. Pero yo debo decir realmente, señores, y quiero racionalizarlo también, que yo me he convertido en panoraminista, ¿verdad? Sí, no, pero déjame decirte, por una sencilla razón. Vamos a ver. En la vida militar, en la doctrina militar, a mí me enseñaron que la apreciación de la situación es un proceso continuo. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que en ese sentido ustedes son más guardias que yo, porque ustedes viven haciendo lo mismo diariamente. Ustedes viven en una eterna milicia. Sí, sí, no ha sido fácil. Sí. Que largo es el camino, decía Nilo. Qué triste son los días. Déjame decirte, tú ves medio incómodo contigo. Espérate. Tú le pusiste punto final al asunto. Pero yo no lo oí. Me lo dijeron, ¿verdad? Sí. Y entonces, si bien, para respetar tu decisión, si bien tú le pusiste punto final al problema, ¿verdad? Y tú sabes que yo era muy amigo, íntimo amigo del doctor Peña Gómez, ¿verdad? Sí, pero tú te creciste después, creo que un día después, con lo que dijiste. Claro, y regularmente es cierto. Y yo soy admirador de él, de verdad. Sí. Yo amaba ese negro. Sí. Para que la gente no entendió el contexto, pero vamos a dejarlo ahí, porque yo amo a José Fran. Yo amo a esa gente, Pero déjame decirte algo. Sí. Excúsame. No, tranquilo, general. Déjame decirte algo, una cosa interesante. Que tu comentario, ¿verdad? Que inmediatamente cogió un rumbo sesgado y rápidamente. Sí. Me iban a apuñalear. No. Yo lo que creo que eso marca también una intención permanente de los narcotraficantes de ligarse con el poder. Pasó con Pablo Escobar, que fue su error fundamental. Pablo Escobar, al meterse a político en el Congreso, claro. Ahí, mira, bueno, entró. Una pregunta breve, para que sigamos con el contenido. Sí. ¿Alguien puede negar lo que pasó aquí en el 2020 y la secuela que ha dejado eso de la influencia del narcotráfico en las campañas políticas y máximamente con el partido que hoy gobierna? No, pero es lo que te estoy diciendo. Es que el modelo, mira, el narcotráfico es una amenaza grave. Claro. Su principal daño es a la democracia, en el caso nuestro y en el de otros. Excelente. Pero fíjate,
el asunto es, en el caso del doctor Peña Gómez, por ejemplo, lo que tú dices es verdad, y no solamente es verdad, sino se comentó mucho. Pero la pregunta era, yo que conocí al hombre en su esencia, tenía conocimiento, esa es la pregunta. Peña Gómez, yo dije de claro, no. Tenía conocimiento, como el presidente actual no tenía conocimiento tampoco. No, pues, ahora bien, yo lo que te digo a ti que es un modelo que se ha replicado más atrás de cuando dice, señores, porque a ustedes se le olvidó, ¿verdad? Y yo se lo recuerdo, que el primero que quisieron sindicalizarlo a eso fue a Balaguer. Mire, no sabía. Pero claro, recuerden que se llegó a decir, hubo casos muy sonados aquí, como el caso Tono. ¿Tú recuerdas el caso Tono? Sí, Tono, claro. Entonces se decía que eso entraba con el asunto de la ayuda por el aeropuerto. Este hombre brillante. Sí. Entonces, el caso Tono, que se llevó de paro la casa Tono. Sí. No. Y otro caso, otro claro. caso. Y lo sindicalizaron por ahí. Brillante. General, mire, yo quiero que nosotros iniciemos esta conversación antes de venir a la política local, a la fuerza del pueblo, a todo eso. Yo creo que el orden de prioridad de esta conversación debe ser el tema geopolítico por lo que ha estado pasando a nivel internacional, ¿verdad? Y Venezuela. En Venezuela, Estados Unidos, y no solo Estados Unidos y Venezuela, sino lo que está haciendo el presidente Trump a nivel geopolítico, geoestratégico, cómo se está manejando con Groenlandia. Entonces, ¿cuál es su lectura de esto? ¿Qué usted intuye que el presidente Trump está haciendo? ¿Es algo planificado? ¿Es algo propio de su carácter estridente? ¿Qué es lo que podemos sacar de esto? Ustedes siempre, y yo me cuido mucho de eso, y de ir al grano, ¿verdad? Tú sabes que yo tengo siempre vamos a decir, una ficción por la historia. Una ficción, sabiendo muy bien que la historia no se puede corregir. La historia no se puede corregir. La historia es como los fenómenos naturales, los terremotos y los ciclones. Una vez pasó y lo que viene son las consecuencias posteriores. Pero yo lo que te digo a ustedes, cada vez que yo vengo aquí, ¿verdad? Y tú lo dijiste hace un momento, yo tengo una inclinación a la teoría, a teorizar. Y ustedes saben que no hay un insulto más grande en la República Dominicana. En la República Dominicana que le dicen teórico y no pelea, no va a pelear nunca. Pero hubo que desapartarme en estos días con Domingo Bautista al mediodía. Ve acá, tú que eres un teórico, porque es un técnico dando cuerda. Y yo, aguántate ahí, teórico no, porque entonces, al que dicen teórico le dicen disparatoso. Sí, entonces tu pregunta es interesante. Mira por qué. Porque yo siempre digo, es una palabra latina, no la voy a decir en latín para que no me crean afectado, pero son unos versos de Horacio, del poeta Horacio Latino, que dice, felices aquellos que conocen la causa de las cosas. Es buscar los orígenes, no para hacer gala de erudición ni nada. La frase en latín, feliz potuit rerum, conocer un causa. ¿Para qué? Para poder comprenderlo. Y se supone que si tú conoces el origen de las cosas y las motivaciones centrales, ustedes lo viven haciendo, ¿verdad? Más allá de cualquier especulación, se supone que tú lo entiendes mejor y lo van a entender mejor las demás personas, ¿verdad? Entonces hay aclaraciones teóricas. Entonces, mira, tengo que remitirme necesariamente al 1988, porque yo conozco mucho sobre ese tema, no solamente por la geopolítica, porque fui profesor de geopolítica por 12 años, sino también, y de estrategia también, sino también debo decirle que en el 1988 yo hice mi curso de Estado Mayor en los Estados Unidos. Yo tenía 14 compañeros oficiales superiores venezolanos y tenía 12 norteamericanos, puertorriqueños y de todos los países, ¿verdad? Nosotros los dominicanos éramos 4 en ese curso. ¿Por qué le digo esto? Porque esos oficiales, en 1988, yo nunca en el curso oí hablar de Chávez. Si ustedes buscan la fecha van a entender por qué. La mayoría de los oficiales venezolanos que estaban ahí, y era la época de la gloria económica, ¿verdad? En el 88. Inclusive había un relajo con eso, porque los venezolanos iban a las tiendas norteamericanas y entonces no compraban una cosa y no, dame 3,
dame 4. Lleno de cuarto. Claro. Sí. No, yo le voy a decir un detalle. A mí me daban $1,200 de viático, ¿verdad? A ellos le daban mensual, Sí. ¿verdad? La mitad la daban los norteamericanos. Los venezolanos en esa época, ¿verdad?, no aceptaban el dinero norteamericano. Pero tú sabes cuánto ganaban el viático de ellos, 1,200. Ellos le daban $7,000. Mira. Y se lo daba a Venezuela. Se lo daba a Venezuela y ellos no aceptaban el dinero La parte norteamericano. de lo de Que es norteamericano. otra en cosa. esa época que eso era una No, hoy es mucho cuarto. Al guardia que le dan allá estudiando, $7,000. $7,000 es un príncipe ya. Sí. Y esa era una política, porque eso es una cosa que ustedes deben saber también Nunca nadie me ha importante. querido. Los venezolanos tenían un aire nacionalista, ¿verdad? Oye, aquí Y que- casi anti-norteamericano antes de Chávez, ¿verdad? Por una serie de razones. Oye, esto. De razones históricas. Entonces, yo recuerdo un compañero mío venezolano, que fue que, posteriormente ese compañero fue que hizo preso a Chávez. Después en el segundo intento en el golpe. Y en mi curso, pasado el tiempo, y voy a decir el nombre, el que evitó y enfrentó como miembro de la Casa Militar, que es como el cuerpo ayudante aquí, que hicieran preso a Calandrés Pérez, e hizo preso a Chávez, se llamaba el teniente coronel Dudamel, que está vivo. Entonces, para que ustedes comprendan eso, ¿verdad? No había, bueno, entonces había que comprender también que la mayoría de esos oficiales que fueron compañeros míos, que yo te dije a ti que nunca mencionaron a Chávez. Chávez no existía en el ejército, Claro. pero no era una persona. No era una figura no tenía visible. relevancia. No tenía Y la relevancia. mayoría de mis compañeros eran más antiguos que él. Oye, ¿verdad? eso. Y entonces resulta que pasado el tiempo, cuando Chávez sí se convirtió en una categoría política en Venezuela, Elevó el perfil. sí, esa gente jugaron papeles estelares del mando militar. Y sobre todo, el de menor antigüedad, que era Cruz Wefer, mayor general de división Cruz Wefer después. Y tú sabes por qué él, y fue el único que me habló de Chávez. Pero oigan, ¿en qué sentido? Volvemos a la pelota. Porque él jugaba béisbol, ¿verdad? Sí, Con Chávez. con Chávez. Ese oficial después sería nada más y nada menos que ministro de la vivienda de Chávez. Que por cierto, después también Chávez lo tuvo que quitar del tren siendo su íntimo amigo por un problema de corrupción, ¿verdad? En ese momento. Entonces yo conocía muy bien. Entonces, yo conocía bien a los venezolanos, pero para comprender lo que está pasando hoy, en ese momento, después del acuerdo punto fijo, los venezolanos ¿Qué fue el tenían acuerdo de punto el fijo? acuerdo punto fijo. Fíjate, no sé si tú recuerdas la teoría de Bosch y la teoría, se hizo una teoría muy generalizada en los años 70 aquí. Recuerden que se hablaba de que Venezuela nos llevaba a nosotros 30 años de desarrollo democrático. El acuerdo punto fijo fue, después de la dictadura del general Pérez Jiménez, que terminó exilado en España, resulta que ese acuerdo fue para dar inicio al proceso democrático. Estamos hablando por los años 60, al final de los años 60. Y el acuerdo, transcurrido el tiempo, fue la alternabilidad de los copellanos y los adecos en Venezuela. Se alternaban el poder. Sí. Exactamente, sí. exactamente. Sí. Con una Que agenda, eran las dos con unos principales puntos fuerzas fijos, políticas. Sí. Gane quien gane, tiene que desarrollar esto. Exactamente. No, siguiendo esa línea, lo que se llama, Continuidad. entre nosotros llamamos la continuidad Así del es. Estado. Del Estado. Que por cierto, otro anuncio, te voy a meter. Coño, tú eres épico. Que por cierto, la única institución, o una de las únicas instituciones del Estado Dominicano, y lo ha demostrado aquí, donde existe la continuidad del Estado, son las Fuerzas Armadas. Ah, ¿verdad? sí. Fue las Fuerzas Armadas. Por una sencilla razón, los presidentes no se pueden inventar los jefes militares.
tienen que cogerlo por lo menos. Claro, la mitad es importante y las relaciones, pero tienen que cogerlo entre oficiales que hayan hecho carrera militar. Claro. Sí, sí. Y entonces la carrera puede mucho en la continuidad de esa cosa. Que te voy a decir una cosa también. En el caso del actual gobierno, con las Fuerzas Armadas, voy a hacer una observación. Tú puedes encontrarle lunares al establecimiento militar. Lo que tú no has podido encontrar en este gobierno, que no ha habido politización abierta de las Fuerzas Armadas. Le voy a poner un caso, ustedes viven de caso. En la campaña electoral recién pasada, unos vehículos militares con afiches se pararon delante de una fortaleza. Y nosotros, con nuestro trauma de la politización, que sí la hubo, recuerdan la pañoleta roja en los fusiles en el 78. No. Fue en una fortaleza, una Nicolai que se metió una cosa. Esa estoy hablando. Allá, esa misma. Antes de que llegara la prensa, el comandante del ejército, que era el general Onofre, el que hoy es ministro de las Fuerzas Armadas, cogió y trasladó en mala al comandante de la unidad. O sea que cuando vino a salir a la prensa, dijo, no, ese oficial, ¿verdad?, fue trasladado porque permitió eso. Eso para que ustedes vean lo que le estoy diciendo. No estoy hablando de simpatía. No, ser justo lo primero. Claro, claro. Entonces, el justo por fe. claro, pero hay que comprender también la relación constitucional de los militares con el jefe supremo. En ese caso, los militares no tienen iniciativa. El jefe, la Constitución, el inciso 14 del artículo 55 de la antigua Constitución, pero ahora, permanece con otro articulado. Creo que es el 128 ahora. Sí, tú sabes lo que dice. Que el presidente de la República, que es un político, en democracia es un político, ¿verdad?, dispondrá todo lo concerniente a las Fuerzas Armadas, todo. Yo siempre uso una broma en ese sentido, es constitucional, que puede, el presidente tiene facultad más allá de la ley orgánica, de resucitar un general que se murió, ¿verdad? Sí. Y reintegrarlo. Por esas facultades. Es que naturalmente lo interpreta la ley orgánica, ¿verdad? Pero es el comandante en jefe. Pero es el jefe supremo. Por ejemplo, el comandante en jefe es el modelo antiguo, es el jefe supremo. Sí, por ejemplo, general, usted es ministro de la Fuerza Armada por 4 años. Sí. Para poner un ejemplo. Sí. Eventualmente, Leonel Fernández, presidente de la República, o Omar Fernández, usted pudiera volver a ser ministro de la Fuerza Armada con la nueva ley. No. Vamos a poner otro ejemplo. No, pero yo no. Está bueno el ejemplo. Para decirte lo que yo te voy a decir, ¿verdad? Adelante. Mira, cuando a mí el presidente Hipólito Mejía me nombró, me anunció como ministro de las Fuerzas Armadas, un día antes, lo anunció públicamente. ¿Usted no estaba aquí? No, yo estaba aquí. Yo estaba aquí. Resulta que la prensa, inmediatamente, esa reunión fue en la casa del presidente para él decirle a los oficiales lo que estaban designados. Y entonces yo le dije a la prensa que me sentía complacido por esa decisión, que había coronado mi carrera, pero le había puesto fin también. Porque yo no sería, después de secretario de la Fuerza Armada, yo no sería ninguna otra cosa, ¿verdad? No. Porque es una contradicción. Además, eso es lo que yo aprendí en las escuelas extranjeras de los países organizados y desarrollados. La última posición efectiva de mando de tropa, y ustedes saben que en muchos países, yo lo tenía contabilizado hasta en 21 países, el ministro, siguiendo el modelo norteamericano, el ministro de Defensa no es militar. Militar, ¿verdad? Eso es lo que iba a preguntar. No ¿Y aquí? Aquí ya con la ya ley orgánica se puede, pero... A eso que me referí. Sí, por eso me referí. Pero óyeme una cosa, yo creo que las segundas oportunidades nunca salen bien. Está bien. Entonces yo culminé una carrera militar exitosa, ¿verdad? Okay. Siempre está durmiendo tranquilo, cero problemas. No. Yo podría ser como en otros... asesor. Un asesor, un consultor, ¿verdad? Con mucha experiencia. Un comisionado. ¿Verdad? Claro, no.
Pero yo, cuando los compañeros me dicen eso, ¿verdad? Yo le digo, oye, no me meten eso. Oye, usted es un hombre muy atípico porque aquí hay mucha gente dispuesta a sacrificarse. Pero ven acá. General. Tú sabes sacrificarse. Tú sabes quién decía, el doctor Balaguer, en un libro muy famoso, creo que se llama Azul en los charcos. ¿Tú sabes cómo le llamaba él a eso? Sí. La otra piel. General. O sea que el militar vive aferrado a la añoranza, con lo que eso implica, de privilegios, etcétera, a la otra piel es el uniforme. El uniforme. General, sí. ya hablamos un poquito de Venezuela, Sí. pero vamos. No hemos concluido con Venezuela. Excúsame. Bueno, yo lo que te digo a ti, desde el punto de vista de tu pregunta, de la geopolítica. Y yo le dije que fui profesor de geopolítica en la escuela de guerra por mucho tiempo. Y además, en ese curso de Estado Mayor que les refería, yo fui la nota más alta en geopolítica, ¿verdad? Y entonces eso me canalizó para cuando yo llegara aquí, hacer eso, ¿verdad? Seguir por esa ruta de la geopolítica, la geoestrategia, etcétera. Entonces yo le digo a ustedes, para no teorizar más, que lo que está pasando ahora, se ha hablado muchas cosas, ¿verdad? Y se siguen hablando, han satanizado al presidente Fernández con unas declaraciones, pero nadie dice que a él lo satanizaron, ¿verdad? Pero hubo una campaña anterior a eso. Antes de él expresarse hubo una campaña, ¿ustedes no recuerdan la campaña? Sacando el asunto de mediador en las elecciones. Bueno, pero yo lo que le digo a ustedes es que lo que está pasando ahora. ¿Ustedes recuerdan una canción de Silvio Rodríguez que se llamaba La era está pariendo un corazón? La era está pariendo el corazón. Bueno, lo que está pasando ahora es eso. Lo que está pasando, para no, y eso entra directamente en tu pregunta, estamos en la antesala de un nuevo orden. Un nuevo orden, hay que volver a la guardia otra vez. La simplicidad. La guardia y la política son las cosas que más se parecen. Andan juntas. Que más se parecen. Y los principios de la guerra aplican perfectamente en la política. Los 9 principios. El arte de la guerra. Bueno, como decía Clausio. Clausio decía que la guerra es la continuación de la política con otros medios. Lo que cambian son los medios, precisamente. Pero lo que está pasando ahora es el asomo. ¿Verdad? El asomo no. Un nuevo orden. Un nuevo orden naturalmente tipificado por el estilo del presidente Trump, ¿verdad? Sin justificación. Ahora, eso tiene una derivación fundamentalmente económica. Que por fin yo no tengo inteligencia privilegiada. Yo lo que me llevo de lo que dice el presidente Trump. O sea, no es que de lo que me llevo, lo que él dice. Que muchos dicen que tiene incontinencia verbal, ¿verdad? Pero lo que él dice, ¿verdad? Entonces yo le digo a ustedes que estamos en eso. ¿Cuál es la diferencia económica? ¿Cuál es la motivación económica? Señores, ustedes han reparado que los Estados Unidos tiene el presupuesto de defensa más grande. Pero por mucho. Es más, los competidores, las potencias competidoras, usted suma el presupuesto de ellos y apenas llega a la mitad de lo que invierte. Entonces, entre toditos, ¿cuál es más ahora? ¿Y cuál es el impulso del nuevo orden bajo la égida de los Estados Unidos? Fíjate que yo no digo del presidente Trump, de los Estados Unidos. ¿Cuál es la motivación fundamental? Es esa. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que la guerra tiene 3 niveles. ¿verdad? Yo le dije que son los mismos principios de la política: el estratégico, el operacional y el táctico. A nivel estratégico, ese nuevo orden tiene una peculiaridad diferente a la Guerra Fría. Estamos en una nueva Guerra Fría, si la ponemos en el término. ¿Dónde que está el hecho fundamental? El hecho fundamental se encierra en que ese presupuesto que yo estoy hablando de defensa, ¿verdad? Ese presupuesto ha puesto en el tiempo a los Estados Unidos en una situación, en la guerra, en el poder militar tecnológico, que es una brecha muy amplia. Eso se vio ahora mismo en el caso de Venezuela
y la extracción del presidente quirúrgicamente, ¿verdad? Sí. No, en la brecha, pero no solamente con Venezuela, porque Venezuela no, estoy hablando con las otras potencias. Entonces, ¿qué es lo que hay? Un reacomodo. ¿Y qué es lo que se está debatiendo? Las áreas de influencia a nivel estratégico, lo que nosotros no nos enteramos, ¿verdad? Y es claro, ¿verdad? Óyeme, eso es como diría el dominicano, ¿verdad? No te metas, ¿verdad? En mi área no te metas. Vamos sí, más ¿verdad? cerca. Las áreas de influencia, eso es lo que se está debatiendo. Vamos a hablar de Haití. Usted sabe que el año pasado, sí, por muchos meses, los primeros meses del año sobre todo, había como mucha tensión y ese era uno de los principales temas de agenda. Sí. La situación de Haití, sí, la situación migratoria y lo que representaba para la República Dominicana, pero uno siente que después de la segunda mitad del año como que el tema salió casi de la agenda. Pero ahora el año 2026 vemos una situación de tensión en Haití. Van cerca de 100 muertos sí, de las bandas. Entonces, ¿cómo eso afecta? Evidentemente nos afecta a la República Dominicana y si volvería a ser Haití otro tema de agenda porque se había salido de la agenda nacional. Se salió del tema de Venezuela, pero yo creo que está íntimamente ligada, ¿verdad? Íntimamente, porque lo que tú estás diciendo es peor. Hoy se anunció que la fuerza de seguridad de Haití se metieron en el área de influencia de barbecue, ¿verdad? Pero 400 más en una actitud, ¿verdad? Porque fíjate, cuando yo tengo que hablar necesariamente de Venezuela. Cuando estamos hablando de lo que ha hecho los Estados Unidos en el cerco y en el impulso de la mano militar poderosa, la potencia militar más grande de la tierra, eso no es simplemente con Haití. No, eso es el Caribe. Es igual que el tema de la droga. El tema de la droga, fíjate, en el 88, cuando yo hacía mi curso de Estado Mayor, estamos en el preámbulo del término de la Guerra Fría. Si tomamos como término el asunto en el 89, se cayó el muro de Berlín, etcétera, etcétera. Entonces, claro, que por cierto, el presidente, recuerden que el presidente Reagan era el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Y en sus perfiles republicanos y en sus perfiles se hace un paralelismo con Trump, ¿verdad? Entonces yo les digo a ustedes que cuando lo que está pasando ahora, yo no sé si ustedes conocen, si no la conocen, claro que la conocen, creo que a uno de ustedes lo oí yo hablando de eso. Tenemos que hablar de la tesis del profesor Juan Bosch sobre el Caribe como frontera imperial. No podíamos ir desde muy para atrás para comprender lo de Haití. Sí, frontera imperial, porque en el Caribe se han debatido la suerte de los imperios, pero desde la revolución de Oliverio Cromwell, lo que nosotros conocimos en la educación básica o formal, no sé si se da todavía, como la invasión de Penn y Venables. Sí, la invasión de Penn y Venables. Esa fue la inferencia de la revolución de Oliverio Cromwell, del poder de Oliverio Cromwell, como lo dice ahí un autor que le dice, ese pobre capitán de paño burdo, en el Caribe. ¿Para qué? Para disputarle a España, aquel imperio donde no se ponía el sol. ¿Y dónde se libró esa batalla? En el Caribe, ¿verdad? En la frontera imperial. Pero hay un detalle que no hay forma de que nosotros nos salgamos de eso. Y aún en la tesis del profesor Bosch, que es un libro fundamental, hay un libro de Bosch que se llama De Cristóbal Colón a Fidel Castro, ¿verdad? Que ese libro nadie puede hablar del Caribe, nadie, sin consultar ese libro, un estudio monumental. Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo? La República Dominicana, ¿qué es lo que nos interesa? La isla de Santo Domingo, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Que en esa frontera imperial, la frontera imperial, ¿usted sabe lo que es? La cadena de islas que va desde la desembocadura del Orinoco en Venezuela hasta la península de Florida, y los pasos que hay entre isla e isla. Nosotros tenemos los dos principales pasos. Uno es el Canal de la Mona hacia el Atlántico, ¿verdad? El Gran Charco, y el otro es el Canal del Viento por aquí, y de Jamaica, ¿verdad? Sí. Entonces, eso sigue en el panorama. Entonces, en esa frontera imperial, nosotros somos el centro geográfico, solamente que ve un mapa de la frontera.
Nosotros somos el centro geográfico de la frontera. De la frontera imperial. De la frontera imperial. Entonces, esa movilización de fuerza, ¿verdad? Una cosa tremenda. De los Estados Unidos. ¿Tú crees que solamente va orientada hacia Venezuela, hacia el problema de Venezuela? Ahí está metida Cuba, lo ha dicho el presidente, sí, pero Nicaragua, pero también no nos saque a nosotros, porque es que nosotros somos el centro geográfico. Entonces, hay una noticia, que yo no sé si ustedes repararon, importante, hace un tiempecito corto, que nos dijeron que los Estados Unidos había posicionado, creo que fueron 50 infantes de marina en la legación norteamericana, en la embajada norteamericana. Pero hay gente que no sabe, y si no lo sabe, lo debe saber, que todas las embajadas de los Estados Unidos la custodian los infantes de marina. O sea que lo que ellos hicieron fue reforzarla, ¿verdad? Y lo publicaron, ¿verdad? Entonces yo pienso que con el término de las bandas, que por cierto yo le dije a ustedes aquí una vez, que las bandas no representaban una amenaza militar para la República Dominicana, por la correlación de fuerza, por lo que se llama la potencia relativa de combate, ¿verdad? Representa un problema porque siempre, históricamente, desde la independencia haitiana, cuando nosotros no éramos Estado, que era una colonia española, ¿tú sabes lo que pasaba? En Haití es un hecho las fuerzas paramilitares, siempre. Las fuerzas paramilitares, ¿verdad? Una especie de policía política, ustedes conocen el otro Tom McClellan, conocen la Balaz, bueno, siempre han sido más poderosas que el ejército mismo. Y la policía misma. ¿Tú sabes cuál es el peligro de nosotros? Y yo lo he dicho 1000 veces, que históricamente ellos operan allá, ¿verdad? Ellos operan allá, pero buscan santuario aquí en la República Dominicana. Y hay una experiencia personal. Cuando yo era ministro de las Fuerzas Armadas, no sé si a ustedes se le olvidó eso, resulta que no eran bandas, había 6 grupos guerrilleros, ¿verdad? Ahí estaba el señor Guy Philippe. Entonces, cuando los Estados Unidos intervinieron en Haití, ¿recuerdan? En el caso, cruzaron para acá, pero quedaron cogidos, porque el ejército dominicano los hizo presos, los desarmó, y yo lo tuve guardado 2 meses. 2 meses en la Secretaría de la Fuerza Armada. ¿Cuándo se despejó eso? ¿Cuándo se despejó? Cuando los norteamericanos al presidente de la República le dijeron que se lo entregara, ¿verdad? Que se lo entregara. Y entonces ellos se llevaron. Paradoja de paradojas. ¿Tú sabes lo que hicieron? Se lo llevaron, pero metieron de nuevo, al poco tiempo, a Guy Philippe. Ahí otra vez. Se lo llevaron de una estación de radio. Él había ganado una diputación. Sí, y se lo llevaron. ¿Y tú sabes dónde está Guy Philippe allá ahora? Está, de nuevo. Allá está. Claro. Pero Guy Philippe se le sindicaliza Philippe. Cuando el gobierno del presidente Fernández, que fue Haití, sí, el orquestador de... El orquestador de la agresión. Del atentado, de la agresión, sí. Fue Guy Philippe. Fue Guy Philippe. Mierda. Sí. Mi querido, Sí. bienvenido, Bien, qué saludos. gusto verle. Sí, igual. Mire, vamos a volver a Venezuela, porque Sí. aquí usted es experto Sí, sí, en sí. operaciones militares y demás. Sí. Y yo soy apasionada de este tipo de temas. Sí, qué nice. No, a mí me encanta, o sea, a mí me encanta estudiar ese tipo de acciones y más porque yo entiendo y quisiera también escuchar su opinión que Trump le está devolviendo la fuerza al ejército de los Estados Unidos, que la había perdido con el gobierno pasado, que ya estaban poniéndolo en falda, en media panty, o sea, una apertura a una agenda woke que realmente le quitó. Tú no estás hablando mentira. No. Yo recuerdo una foto que a mí me escandalizó. Claro. Que fue el cirujano general, o sea que el médico con más grado, Fiesta Pluma. un almirante, salió uniformado, ¿verdad? Pero vestido de mujer. Fiesta Pluma Gay.
Imagínese usted, Sí. el ejército más poderoso del mundo Sí. reducido a esto. Entonces Trump, En entiendo yo, zapatillas. que le está devolviendo ese poderío que la gente admire solemnidad, realmente. poder. Entonces, esta operación, resolución absoluta, Sí. yo quisiera que usted me la describiera, porque incluso yo escuché que hasta necesitaban que el mismo clima fuera favorable para ejecutar eso, luna llena, para que el cielo estuviera despejado. Es un sinnúmero de cosas. Entonces yo quisiera que usted me pudiera describir desde su posición qué usted piensa de las acciones de los Delta Force, Sí. qué tan quirúrgicamente perfecto fue, Y no ahí hubo mismo- bajas. Y ahí Vuelve, mismo- vuelves tú Oiga a poner esto, el general. dedo donde lo puso él, Y ahí mismo, ¿verdad? general, Que pero yo lo oiga corté. esto. Déjame decir una cosa. Oiga esto, De eso. ¿por qué Delta Force No, espérate. y no Navy SEALs? Sí, no, espérate. ¿Y cuál es la No, porque es que los hay- Delta Force hay una es las fuerzas Hay especiales. una confusión. Y elite. No, hay una los confusión. Marines también. Hay Sí, una los Marines, confusión. Y la misma confusión la tienen hasta los consabidos asesores La gurrupera civiles retirados que yo veo en la media, ¿verdad? Que en realidad a veces por su propósito siembran la confusión. Mira, y vuelvo a poner el dedo en la llaga. Sí, diga. Por ejemplo, y no lo vean como un, ¿sabes qué? Que se acusa, se acusa. Sí, sí, Pero está yo buena estoy esa. muy ligado a eso también. ¿Por qué? Porque resulta, yo fui mi carrera militar. No estoy hablando de la intelectual ni mi labor como profesor permanente. No. Mi labor militar de comandante de tropa fue de fuerzas especiales. Y el primer escalón, después de haber estudiado en Colombia, con el curso internacional de lancero, como teniente. Miren, el problema básico está es que yo estuve ligado. Con eso que ella dice, yo estuve ligado. Primero, yo fui, ¿quién me entrenó a mí? Cuando a mí me escogieron, después de una selección quizá la más dura que se ha hecho en el país, para fundar la unidad antiterrorista, lo que se llama comúnmente los SUA, y después se llamó, para suavizarlo, la unidad de patrulla y rescate. A nosotros nos formó el 7º grupo de fuerzas especiales. Bueno, un 7º grupo de fuerzas especiales, que las fuerzas especiales, 7º grupo de fuerzas especiales, es del ejército, son las fuerzas especiales. Hay que tener una serie de condiciones. Para ser de las fuerzas especiales hay que ser ranger, ¿verdad? Hay que ser paracaidista, tiene que ser explosivista y tiene que hablar más de un idioma. Porque ese es el trabajo. ¿Usted fue paracaidista, general? Claro, yo soy paracaidista colombiano. Me hice paracaidista. Después que terminé el curso de lancero, era obligatorio, tenía la opción de hacer el curso. Se hacerlo allá. Y entonces yo hice el curso de paracaidista. Y buzo también, formado por las fuerzas especiales. El grupo Delta. Vamos arriba. Yo tuve también, no solamente yo. Para que tú sepas, aquí debe haber 10 oficiales, Entrenado. o 12 oficiales o 15 oficiales que conocen perfectamente la doctrina militar norteamericana. Sencillamente porque fuimos entrenados por eso. Yo estoy entre eso, pero hay una diferencia. Entre los otros, ¿verdad? Yo puedo decir que el que más conoce la doctrina militar norteamericana soy yo. Y los otros fueron mis alumnos. ¿Me explico? Los otros. Estoy hablando entre activos, quedan muy poco activos. Sí, campo. Retirados, ¿verdad? Retirado, sí. Fueron alumnos míos. Entonces, y hay algunos muy buenos alumnos, brillantes. Quedan 2 o 3 de mis alumnos que son ahora generales y mayores generales. Pero yo lo que quiero decirles a ustedes, que yo trabajé con Delta Force. Porque después que ya yo te dije, ¿quién fue el 7º grupo de fuerzas especiales? Para decirle, el 7º grupo de fuerzas especiales fue que entrenó los Rangers bolivianos que capturaron al Che Guevara. Ese grupo, ese es el trabajo de las fuerzas especiales. Entonces, que yo conocí el jefe de ese grupo, se llama, el apodo de él era Papi Shelton. Pero resulta que ese mismo grupo fue traído para entrenar el 6º Batallón de Cazadores. El mismo grupo, ¿verdad?, de fuerzas especiales. Eso también. Pero que ahí aparte de las técnicas, también hay, y logística también, la estrategia.
el pensamiento. Lo que te decía, son 3 niveles. Sí. No, y que los Delta Force es más No, bien pero lo que- para las acciones más sensibles y estratégicas más que delicada, va a pero ejecutar pero el ejército. Usted tú no me parece que has respondió, leído general. bastante. Delta Force, Usted que es el no- rol, usted- Delta Force no es del ejército. No. Es lo mejor Es de lo mejor todas de las lo fuerzas mejor. especiales. Oh. Porque la Marina tiene sus fuerzas especiales. Exacto. El ejército tiene sus fuerzas especiales, ya yo lo dije. Mierda, qué bien. ¿Verdad? La Fuerza Aérea tiene sus fuerzas especiales. Entonces, esas fuerzas especiales, ¿verdad? Lo mejor de esos grupos Es el Delta es lo Force. que constituye Eclécticamente. Delta Force. O Yo he sea, oído analistas diciendo, esa es la mejor unidad del ejército. No. Ese O sea, general, Delta Force es lo mejor de los Marines, lo mejor del Del ejército y lo mejor de de la la Fuerza aérea. Aérea. Pero los agentes élite de Lo- todas las la tú lo fuerzas estás van ahí. diciendo, tú lo estás diciendo muy general. Es lo mejor de las fuerzas, de cada una de las fuerzas especiales. Exactamente. Entonces, de la fuerza especial, la usan, por ejemplo, ¿quién capturó a Bin Laden? Los Delta Force. El Delta Force. Y bajo el mismo esquema de entrenamiento Pero- Ya te previo respondió. en Tú- casa tú para estás Ya te entendiendo, respondió lo que para que tú la querías. gente aprenda. Hoy todos aprendimos una cosa Ya te fenomenal. respondió. O sea, Entonces, por sí. ejemplo, la élite Tú que de por la qué- Marina estadounidense son los Marines, Sí. el Navy SEALs. Sí. Los Navy los SEALs. SEAL Navy, Eso, los SEALs, los ¿verdad? SEALs. La Fuerza Especial del Ejército de los Estados Unidos. Son los Rangers. Sí. No, para ser de las fuerzas especiales. Oye, para ser de las fuerzas especiales de cada una de las instituciones, y cada una tiene sus cursos especiales, Exacto. hay que ser ranger, Okay. hay que ser paracaidista, Ok. hay que ser explosivista y tiene que dominar 2 o 3 idiomas para O tu sea que sonido. para tú Tiene ser que ser parte buzo. de Delta Sí. Force, ya tú tienes que haber sido SEAL. Claro, es lo mejor. Es lo De- mejor de de la- No, lo de mejor cada de Lo ahí. uno. mejor de lo mejor. Ya tú sabes. De lo mejor. Ahora, Ya tú señores, sabes. Puro eclecticismo. fíjate, y es natural. Entonces, general, para que el dominicano aprenda, dígale al dominicano ahora ¿Tú crees que la nosotros gurrupela aquí, estuviera ahí? espérese, que nosotros aquí tenemos nuestro SEAL, No, y tenemos- y nuestra unidad de élite, ¿cuáles son? Bueno, Enumérese. la primera, y no me crean que estoy sesgado con eso. La primera es el 6º Batallón de Cazadores. Los Entrenado cazadores. por las fuerzas especiales que Los yo le dije cazadores. que los cazadores. ¿Cuáles más? Espérate, no, los cimarrones. Mire, Los La y- primera- cimarrones. ahora hay Bueno, más. Ahora hay más. No ha terminado. Ahora hay más. Sí, pero- Porque fíjate un detalle Cazador y cimarrones. ¿Los cimarrones son cuáles? ¿Los de dónde? ¿De de la qué? primera Y brigada. los que eran De los la SWAT. del ejército. Y los que Del eran los ejército. SWAT. Y la Fuerza Aérea tiene las fuerzas especiales de la Fuerza Aérea que son los paracaidistas. Los paracaidistas. Sí. Y los que eran llamados SWATs fue los que pasaron a ser el... Yo fui fundador de los SWAT. Y la Marina Guerra. Junto a 12 oficiales y 60 y pico. Armada. Fueron, ya yo te dije que fue una selección de selección. Pero para usted entrar, Y la Marina no tiene un cuerpo el- especializado. La ahí, Marina. ahí vuelvo a darme coba yo mismo. Lo creé yo, Ah, el porque- de la Marina. de la ¿verdad? ¿Cómo se llaman eso? ¿Eh? Los élites de la Marina. No, las de- fuerzas especiales de la Marina de guerra. Tenemos ¿Y que qué- y ponerle qué hace nombre. esa gente? Sí, en no, su no, no, día a no, no, día, tiene su nombre. Lo que pasa es que yo confieso. ¿Te acuerdas el libro de Neruda que se llamaba Confieso que viví? Confieso que Eso que viví. viví. Ahora hay una serie de siglas en Viene las la Fuerzas misma. Armadas, de cosas que existían, otras que no existían, que ya yo no sé de qué se trata, ¿verdad? Porque es de sigla. Ahora, que existe, claro, existe ¿Usted el quiere de la saber por qué Marina. yo soy el mejor de aquí? Ajá. ¿Eh? De este No, pueblo. porque yo deje aprendí que- una cosa deje contigo. que- No, espérese, que profesor, esto es yo importante, hable. profesor. Que tú eres mejor, es ¿Cómo que ustedes le dicen Discúlpeme, que el general, príncipe de Galilea? de Galilea? Oye, suelta ese teléfono y conéctate con esto. Suelta ese teléfono para que entienda esto. General, yo le voy a demostrar quién es el The Prince of the Galilee. Justamente cuando él era ministro de las Fuerzas Armadas, venían y se realizaban unos ejercicios Cierto. ahí atrás en la base de Caldera. ¿Sí o no? Y venían esos gringos Sí, con un grupo sí, de sí. bote, un grupo de vaina. Déjame decirte. no, Explícale eso a no, este no, pueblo. No, déjame. Explícale es eso a más este pueblo, interesante- que yo lo vi, yo estaba ahí. Es más interesante estaba ahí. aún que lo que tú estás diciendo. Muchas gracias. Resulta, Dedícate. lo mismo pasa con la historia. Con la historia. Sí. Hay una relación exacta. Porque la historia la ve como una afición, ¿verdad? Para las jóvenes generaciones, yo quiero decirles que la historia es una memorieta. Piensan todo el mundo, aprenderse fecha, nombres raros, qué sé yo, qué cosa. Pero la historia es la pieza, la historia militar, la pieza angular de la doctrina. Sí. Porque, ¿cómo se desarrolla la Es doctrina? imposible entender
Si no te vas a la historia. No, es que la doctrina militar nace de la historia. Y no solamente de las victorias militares, sino de la derrota. Derrota. A veces se aprende más de la derrota. Claro. Bueno, Siempre entonces yo le digo a ustedes que para fundar los SUACI, lo fundó el 7º grupo, están los cimarrones, hablamos de los cimarrones. Ahora yo te dije que hay más, porque está la unidad de comando. Es una unidad de fuerzas especiales. ¿Dónde está la unidad de comando? En la 1ª brigada. Danira le preguntaba, ¿qué hacen? O sea, en su día a día, ¿qué ellos están haciendo? ¿Qué ¿Por qué hacen? estamos Esa por- unidad de élite. ¿Eso es para casos especiales? Exacto. ¿O ellos tienen No, 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 asignaciones paralelas? Un ejercicio permanente. Ustedes O lo deben prestamos saber a otro país, otra eso. cosa que no pueden saberla porque no están en el argot, ¿verdad? Sin discriminar los civiles. Claro. ¿verdad? pero- No, porque antes se discriminaba. Ah, sí. Sí, Bueno, civilazo. Sí, pero qué bueno que tú hablaste de un detalle importante. Tú dijiste ser militarista, no del militarismo, sino que tiene esa inclinación, ¿verdad? Sí, claro. Eso la tiene el pueblo dominicano. El pueblo dominicano, hasta la gente de izquierda, de la antigua izquierda revolucionaria, tenía esas inclinaciones por nuestra historia. Porque yo creo que nosotros tenemos dos símbolos, ¿verdad? Fundamentales. El pueblo dominicano tiene son dos símbolos, sin esos símbolos no podemos explicarlo. No podemos explicar al pueblo dominicano. La cruz y la espada. ¿Verdad? Cuando se habla de la cruz, ¿verdad? No simplemente estamos hablando de lo religioso, del cristianismo. Estamos hablando de la esperanza. El pueblo dominicano siempre, hasta en sus peores momentos, está acogido hacia la esperanza, ¿verdad? Y la otra, la espada. Y cuando hablamos de la espada, estamos hablando el símbolo, por ejemplo, no estamos hablando del sable, estamos hablando del machete de guerra, ¿verdad? Que se usó desde Obando, 10 años después del descubrimiento, ¿verdad? Hasta el siglo XX. Y no como símbolo, ahora sí se usa como símbolo, porque yo digo que el dominicano, quizás es un tremendismo. O sea que el campesino dice que todo el mundo nace con un pan debajo del brazo. Que cada niño nace y viene. Sí. Yo Con digo su machete. que el dominicano, Con un mocha. ¿verdad? Tiene bajo su hombro un machete también. La mocha. Es más, ya como símbolo, ¿verdad? Es más. Déjame decirte, yo he visto Dominican York, que tienen debajo de su cama Su machete. su Aunque machete. tenga armado. Yo tengo mi machete y mi pistola también. Vamos, John, vamos. Vamos, John. General, Bueno, pero ¿pude responderle lo que Sí, me sí. preguntaron? Sí, claro. Sí. Digo, y Hay sabemos que la mucha- operación No me dijo que fue... No, la operación se Eminente. demostró con esa operación la superioridad, porque yo le dije de entrada que la fuerza antes de Chávez, y lo pongo como un punto de referencia únicamente. Señores, Venezuela tenía, eso hay mucha gente que no lo sabe, las Fuerzas Armadas más poderosas al sur del río Breva y mejor organizada. ¿Qué demostró ese asunto? ¿Verdad? También le pasó con los cubanos ahora, en esa misma Que no operación. queda nada. Óyeme, ¿por qué? Porque generado. qué pregunta más buena la que tú me hiciste. ¿Y qué hace? O creo que fue usted. Los guardias. ¿Qué es lo que hacen? están haciendo? Las fuerzas especiales, ¿qué hacen? Yo lo que te iba a decir es, ahí sí me fue la teoría también. Yo quiero decirte, hay una frase que debemos conocer. Dice que el entrenamiento debe ser tan duro que la guerra parezca un juego. El poder militar no es una abstracción. El poder militar lo da el entrenamiento permanente y continuo. En el caso de las fuerzas especiales, el entrenamiento es duro y permanente. Profesor, el juego de cintura a mí. Duro y permanente. general, bueno, vemos la posible conflagración que va a haber entre Irán, Sí. con esta amenaza de bombardeo de los Estados Sí. Unidos e Irán amenazado a Israel. ¿Cree usted que Irán tiene el potencial, el poderío armamentístico para enfrentar a Israel y a los Estados Unidos? Venezuela, Irán, China, Rusia. Que hay un problema, una aclaración que hay que hacer. Cada vez que tú hablas de Rusia, por ese rezago histórico, tú te vas a la Unión Soviética. Esa gente ya no son comunistas, No. ¿verdad? Son capitalistas. ¿Me Como entiendes? los chinos, que son Entonces, empresarios. entonces, fíjate una cosa. Una pregunta. La pregunta rápida para responderte sería que hay una recomposición,
una lucha por las áreas de influencia interesante. de las potencias. El general Entonces, ha dicho hoy, lo no, porque ahora el estratégicamente... general ha dejado aquí a los izquierdistas trasnochados sin su faro de luz. Porque el general acaba de decir, espérate, Rusia ya no es por idea que está peleando con Estados Unidos y ni China tampoco. Señores, la lucha por las áreas de influencia. En el mira, hay otra frase que hay que aprenderse. Que yo uso mucho, ¿verdad? El Uso mucho general en mi Armado matriz. Problema, él no se ha Lo dado cuenta hoy. estratégicamente deseable tiene que ser tácticamente posible. Entonces, en el poder militar, en esta situación, no es que tú quieras o que tú no quieras, es que la superioridad militar de los Estados Unidos, incluyendo de forma central la tecnología. La tecnología. Que la Esto no demostraron es en cuestión Venezuela. Óyeme, general. eso no es que tú Esto quieras no o no es de quieras. deseo ni O sea, que el estrecho de de Hormuz material lo va a controlar Estados colgante. Unidos ahora. Es Eso la una- realidad que es se te impone. una especulación dominicana, ¿verdad? Adelante. Ustedes saben que a mí me gusta mucho la fraseología dominicana. ¿Sabes lo que, tú sabes una cosa importante? Esto no es que tú quieras o no quieras. Y la potencia competidora, lo que tiene que hacer ante eso, oye, vamos a yo le poner, dije al una otro dominicanada, día. ¿verdad? Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a hablar. Vamos a hablar. No, vamos. Aplíquela. Vamos a hablar. Óyeme, ¿y qué es lo que está pasando eso mismo? Con Irán. Irán Eso no es siempre que se yo enfoca quiera. el asunto de la Di que religión, lo que es un pesa, hecho también. di que lo pesa. Pero Irán, Que era el imperio geopolíticamente, duro, milenario. geoestratégicamente, lo que es un nudo comunicacional en esa área del mundo, ¿verdad? Entonces, señores, a ustedes se les Qué olvidó barbaridad. que el Shah de Irán anterior era un aliado fundamental de los Estados Unidos. Así es. Los Estados El Unidos ayatolá. lo armó, El ayatolá. ¿verdad? Sí. Ahora, cuando vino el ayatolá, la revolución del ayatolá Del 79, Khomeini, sí. ¿qué pasó? ¿Verdad? Que todo eso se fue. ¿Quién lo aprovechó? La Unión Soviética. Y las relaciones de la Unión Soviética con Irán. Ahora El agárrense de la en silla. general. ¿Tú sabes quién la hizo? ¿Quién la hizo? Los Estados, Los Estados Unidos. Unidos. En la Segunda Guerra Mundial, para que ese era el paso del apoyo norteamericano a la Unión Soviética. ¿Contra quién? Contra los alemanes. Hoy Claro. falta Álvaro hoy aquí. General, oiga la pregunta mía. Yo hubiese Sigue, querido general. ir a la política, ¿Eh? pero realmente Invítale un café. yo le quiero preguntar a usted, Sí, ¿cómo pasó? ¿Cuándo pasó? sí, Estados Unidos pertenece al último mundo, ¿verdad? sí. No. Perdón, no. Al primer Perdón, mundo. No, Al no, primer no, mundo. no. No, Eso- en- voy. Sí. Me voy a explicar mejor. Sí, En términos económicos, el primer mundo. sí, Ahora bien, culturas milenarias, sí. orientales, Sí. China, Japón, Sí, todo sí. eso por allá, Sí. Medio Oriente, todo eso, Sobre todo existía. China. Nosotros fuimos Lo el último. último pedazo de tierra descubierto. Sí. ¿En qué momento, cómo fue que este último pedazo de tierra colonizado por esos mismos europeos se convirtió en el monstruo y potencia del mundo? ¿Cómo fue eso? Si nosotros fuimos los últimos Sí. en descubrir Sí, pero y que fuimos tú Sí, te estás- tú pero te estás mira, untando fíjate una en cosa. una mayonesa Fíjate que no una te cosa, toca. ahí ¿Qué volvemos. fuimos quiénes? Sí. ¿Fue Norteamérica? ¿Hoy nosotros somos nada? No, yo no estoy Desde el diciendo punto de vista, no, ¿Qué desde el hablando? punto de Él vista habla de como lo que- continente. No, déjeme decir. Estados de lo Unidos. que Alfredo está diciendo, porque yo entendí Él habla como de la continente. frontera Sí, imperial. sí. Somos Econo- importantes. Óyeme. todos No, es que yo aquellos- no estoy hablando de aquí. No, él habla Estoy como hablando de América. Estados Unidos. Yo no pretendo- No, de Sí. Estados Unidos. Yo no pretendo ser economista. Estados Unidos de América. Economicista. No. Yo creo en aquel dicho popular que dice zapatero a sus zapatos. No, es que voy a replantear. Sí, no, pero espérate. ¿Cómo usted fue se que incluyó. Estados Unidos de América? Pero que no replanteé nada, que yo te you got entendí it. perfectamente. Right. Es una cosa Y usted sencilla. vea, tira. Es una cosa sencilla. ¿Quién colonizó a los Estados Unidos? Los europeos. No, los europeos no. Inglaterra. Inglaterra estaba en los umbrales en esa época, cuando eso pasó. Y el profesor Bosch lo demuestra muy fácil, con ejemplos vivos. ¿Verdad? Señores, Inglaterra, cuando eso pasa, está en los umbrales del precapitalismo. Claro. ¿Verdad? La dueña de los mares. era Y de la era industrial. Oigan bien lo que le estoy diciendo. desarrollo industrial. Entonces España estaba en el medievo. En ese momento. bebiendo ¿Por romo qué? y No, vaina, espérate, comiendo, espérate, lo que le espérate, gusta a ellos. espérate un detalle. Coño, tú- Y de un momento interesantísimo, no lo vamos a llamar la casualidad, pero se descubre América. ¿Verdad? Y entonces
le salta a España en la mano ese imperio donde no se ponía el sol. ¿Cuál es ese imperio donde no se ponía el sol? América, ¿verdad? América. Pero España no tenía capacidad industrial para aprovechar ese gran baúl de materia prima, ¿verdad? Pero ¿quién la tenía? La tenía Francia, la tenía Inglaterra, la tenía Prusia, la tenía Holanda, lo tenía Portugal, ¿verdad? Y entonces resulta que las potencias decidieron hacerle la guerra a España, ¿verdad? Para tener acceso. Porque ¿qué hacía España con toda esa materia prima? ¿Tú sabes lo que hacía España? En España lo que imperaba era la sociedad de la mesta. La sociedad de la mesta eran pastores guerreros, ¿verdad? Pero las otras potencias ya estaban en el precapitalismo. ¿Tú sabes lo que hacía él? Que en el mercado de Flandes, en Europa, ¿verdad? Cogían lo que sacaban de aquí y lo vendían al mercado de Flandes. Y los otros lo compraban. ¿Para qué? Para poderlo convertir en bienes de consumo, ¿verdad? Hasta que esas potencias, comenzando por Inglaterra, dijeron, pero ven acá. ¿Y por qué? Sí, general, pero vamos nosotros a meternos en el pastel. General. Y se metieron. España pudo oficializar, por otro evento histórico, ese control, no defenderlo, sino tenerlo. ¿Por qué? Porque recuerden que el Papa de la época era el Papa Borgia. Y el Papa Borja era español, ¿verdad? Entonces se hizo una bula famosa que se llamaba Apostolatus Culmine, donde el Papa le daba la propiedad de toda América a los españoles. General, a los españoles. El Papa corrupto. Antes que no vayamos, porque esto es fenomenal, esto debemos hacerlo fuera de aquí. Fuera de aquí. Esto de aquí. Fuera de aquí. Con Con un potarrón hablando. Tiene que verlo en diferido. General, con café, con romo, sí, con tubo sí. y vaina. Tenemos que hacer Con otro. un Sí, vino, sí, con un pote. vino bebiendo, porque yo necesito porque meter el vulgar- manjar. el vulgar Ahora, no no nos podemos ir de aquí, general, sin que usted nos haga una breve cronología como la que usted nos acaba de hacer en ese momento histórico, ¿verdad? Pero de la Segunda Guerra Mundial para acá, explíquele a la gente qué fue lo que cambió en la filosofía estadounidense de lo que usted nos explicaba ahorita. Que es militar. que es el predominio de ahora. Déjame explicar una Exacto, cosa. que ellos Vuelvo y te decidieron. repito, lo que yo te estoy diciendo, lo que te voy a decir ahora, el que lo ha dicho es Trump. ¿Tú sabes lo que dijo Trump? Para explicar esto, se fue al siglo, a los finales del siglo XVIII, que él habló de la doctrina Monroe, de América a los pueblos americanos. Ahora, para que usted vea, y eso es interesante, uno de los padres de la diplomacia moderna es un inglés que se llama Lord Halifax, ¿verdad? Ese fue al hombre que sustituyó en un proceso también donde hubo otros personajes, Winston Churchill. ¿Tú sabes lo que decía él? Y eso es lo que aplica a los Estados Unidos. Oye, para comprender los Estados Unidos, lo que tú preguntaste ahorita, ¿tú sabes lo que dijo él? Que Inglaterra no tenía amigos ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes. Ah, por eso fue allá primero que pelado. Claro. Oh, pero que los ingleses pero sí. óyeme, la pregunta de Es que ustedes, ¿de dónde le viene tu Lo pregunta? Ese prepotencia. Ese Lord Halifax fue un cobarde Sí, después. no, después llegó dije, con la paz Ajá. y le sacaron la lengua. Así mismo, sí, ¿Verdad? Churchill, Óyeme. aquí no vamos a morir todos. Sí, entonces resulta, Oye, ahí, sangre El y negro sudor. leído, ¿eh? La doctrina de te Churchill equivocas era conmigo. sangre, sudor y lágrimas. Óyeme una cosa. Entonces yo lo que le digo a ustedes es que tú puesta en esa tesitura, ¿verdad? Lo de ahora y el caso de Irán y compañía, ¿verdad? No es que tú quieres. Es que mira, vamos a hablar dominicanamente. ¿Qué es lo que yo pienso? Es una especulación, ¿verdad? De un caribeño, ¿verdad? Me gusta. Con la adición de guardia. Ustedes saben que la guardia antes tenía la exaltación de la brutalidad y de la ignorancia. Pero que la ley- Eso la- cuando la te guardia decían lee de al que revés. la guardia que va a leer al derecha. al revés. Eso es una exaltación de la ignorancia. Sí, así es. Ahora, Deja de brillar. sí, Oye, con la que él sí. viene ahora. No, es lo que tú quieras, ¿no? no, ¿Y oye. la que es? Entonces, Nadie ¿qué- puede con eso. ¿Qué es lo que están haciendo la potencia? Aplíquela esa, aplíquela. Mira, óyeme una cosa. Esto es mío. Ay, Por el determinismo geográfico, lo que Sí. yo llamo las áreas de influencia. yo soy el presidente de Entonces, Venezuela, yo. ellos les responden, yo soy, lo mío es esto. y el canal es mío. Entonces,
no te, ¿verdad? Yo soy Y el China, presidente porque hay una cosa, se habla mucho de China. Y él está siendo Quiero decente. Yo le digo a Él está ustedes. siendo decente porque él le dijo a Groenlandia, vengan, No. 700,000 No, millones no, le ya voy a dar por el pedacito. Ayer Pero si no lo quieren coger, se lo quito. Llegan ayer, Mira, llegan ayer. yo creo que tampoco podemos hacer la exaltación de Trump. ¿eh? No, porque no estamos porque, exaltando eso. óyeme. Estamos explicando Sí, el pero fenómeno. yo lo que te digo a ti es, Sí. ¿verdad? Yo lo que te digo a ti es A mí no me que gusta eso es lo esa que forma. está pasando Sí. y lo que va a pasar. ¿Ustedes sabían dónde se resolvió? Nunca estuvimos más cerca de una guerra nuclear que Así cuando es. el caso de los misiles De Cuba. de 62. ¿Tú sabes dónde? ¿Tú crees que se resolvió en el Caribe eso? No. ¿Sabes dónde se resolvió? Históricamente documentado, en Turquía. ¿Por qué? Porque Khrushchev le dijo, mira, a Kennedy, sácame los misiles te voy a sacar los misiles de eso, pero sácame los misiles nucleares de ustedes, de la OTAN, de Turquía, de la frontera de la Unión Soviética, ¿verdad? Que estaban a 2 o 3 minutos de vuelo de sus objetivos, sácamelos de ahí. Entonces, se lo concedieron, ¿verdad? Y ahí se paró el problema. ¿Por qué le digo esto? Déjeme decirle, ustedes sabían que nosotros participamos en el bloqueo de los misiles, la Marina de Guerra Dominicana. ¿Sabían eso? No. Tienen que saberlo. Nosotros mandamos 2 o 3 unidades en ese lío, ¿verdad? En ese lío participamos. Oye, pero qué trascendido. ¿Qué? No, nosotros. Sí, no, participamos. Pero Ahora, por lo menos así- participamos, estamos en los libros entonces. Estábamos ahí. Estábamos ahí. Entonces, señores, es eso, porque fíjense, nosotros, ustedes más que yo, ustedes son los actores de la historia, ¿verdad? Que con eso se ha discutido mucho. Tuviste mi opinión con respecto a la elección de la dirección política. ¿Tú te acuerdas cómo la fue mi mía, posición? usted no la Digo, vio. espérate. Sí, yo la oí. Yo la oí. Yo la oí. Pero yo lo que te decía, que la gente confunde una cosa con la otra, ¿verdad? Dicen, Soto, ¿verdad? Viejo, que sí, qué No, cosa. pero Ay, usted pero no que- iba en ese grupo, ¿no? Usted era de los En el 7. grupo No, suyo no, nadie no. lo jetó. Yo no fui de... A usted nadie se atrevió a No, jetarlo. que A estaba usted reservado no. desde mucho Yo, usted no. óyeme, cuando yo no participé en la Usted elección, y don porque Daniel. mucho antes de eso yo estaba reservado. Lo que pasa es que lo Según metieron en los la reglamentos del cola, partido, el reservado. presidente No, él estaba reservado. tenía dos Así es. No, dos es que reservas. usted y Daniel Beltrán nunca tuvieron ni No. objetado No, ni nada. el primero no fue Daniel Beltré. El otro compañero mío en la reserva era el difunto, que fue ministro de Cultura. Sí, que fue La Antigua, Rafael la Antigua, Exacto. ¿verdad? Rafael la Antigua. Pero Rafael la Antigua se murió. Miren de la época. Pero fíjese Iban que a ser con 3 el- porque fíjese que Beltré estaba No, reservado. Beltré también, porque era parte de la intención. Además, fue injusto que desde el día 1 Beltré no fuera Sí, a la Ahora, pero yo no voy a hablar de, demasiado yo no voy a hablar de cantidad. Soto, ni de Beltré, No, ni de los vamos otros. a hacer un Yo voy a programa hablar, para eso yo después. voy a hablar de ti. Ay, De él. ¿De John García? se va a hacer Pero justicia de aquí este ahora mismo. campesino está infeliz. No, se va a hacer No, justicia. no. Usted va a hacer justicia ahora Sí, mismo. ¿sabes por qué? Te va a hacer Porque justicia. tú y otros, Sí, ¿verdad? Tú y otros. Sí. Y eso fue lo que yo dije cuando me preguntaron a mí, sí, oye. ¿verdad? Que muchos me dijeron, no te metes en eso. No, ni nada. La médula, que eso debe saber la gente, la médula de la fuerza del pueblo son una serie de jóvenes, Trabajadores. primero capaces, Sí. ¿verdad? Y sumamente activos, comprometidos, ¿verdad? Comprometidos, ¿verdad? Está haciendo justicia. Entonces, no, A que es cambio verdad, de nada. que es verdad. Entonces, no solamente a cambio, ni siquiera de simpatía, ¿verdad? Yo te estoy diciendo lo que es, ¿verdad? Entonces, fíjate, yo lo que veo es la actitud, con relación, yo no me meto en la vida interna de ningún partido, ¿verdad? En la política interna, no me meto en eso, por formación, ¿verdad? Por formación, yo no me meto en eso. Y tú sabes que esa es la postura también de la fuerza del pueblo en algunos sectores, ¿verdad? Los asuntos, cada cual tiene que administrar su proceso, Claro. ¿verdad? Entonces, fíjate un detalle. ¿Cuál fue la postura? Y la menciono como contraste. Si eso hubiese ocurrido en el PRM No. o el PRD, no. Yo tengo mi concepto con eso. Hubiera ¿verdad? la silla El, volando todavía. el PRM es un resumen del PRD, Sí, claro. con sus virtudes Y y, defectos. sus vicios. Claro. ¿Verdad? Entonces, si eso hubiese ocurrido ahí, en la famosa democracia interna, ahí hasta muerto hubiese habido. Pero claro. Ahora, No, la verdad. ¿cuál fue la actitud de ustedes? O sea, Tranquilo. no tranquilo.
hubo alguno de ellos que dije que había entrado en un proceso de reflexión. ¿Te acuerdas de eso? Claro. Él no participó. No. Ajá. Después de los 7, ¿verdad? De Es los un 7 del lío. Sí, es un proceso de reflexión, ¿verdad? Eso no es la guerra ni el apocalipsis. Eso es una actitud propia de lo que es esa médula de jóvenes dirigentes del partido. No, ¿verdad? con madurez. Sí. Creo que fuiste tú que dijiste en el proceso, ¿verdad? Defendiendo naturalmente a esos jóvenes. Bueno, qué cosa que tú hablaste de los llamados poderes fácticos dentro del partido. Mira, yo pienso que si tú ves el proceso de la Fuerza del Pueblo actualmente, tú me preguntas, este año, a propósito del cambio de año, que tuve el desagrado de no mandar mis felicitaciones a todo el pueblo. Está querido como quiera. Pero tú sabes una cosa, hay 2 eventos que son fundamentales en la Fuerza del Pueblo. El primero es el Congreso Ordinario Franklin Almeida. ¿Por qué? Porque se le dio beligerancia y facultad de opinión a la dirección central. A la dirección central se le dio esa fuerza. Y la otra fue el Congreso Elector Manolo Tavares Justo, ¿verdad? Lo que salió de ahí, de ese producto. Porque es que, señores, hay que comprender también que por una serie de razones históricas, la Fuerza del Pueblo, dentro del concierto de lo que se llama la partidocracia, es un partido donde priman los organismos. ¿Me explico? O sea, no es simplemente que se reúnen, que no se reúnen, no. Esa es la acción. Y la meta es esa, fortalecer eso. General. Sí. Gracias. Gracias por la Bueno, cátedra. me están votando No. ya. Me están votando eso. No, la eso gente- me desagrada. La gente se Ellos lo quieren el gozó. vino. Entonces mi conversación. actuación estuvo bien. ¿Eh? Mi actuación estuvo bien. Totalmente. Claro, yo hubiese hecho La un lío. tuya y de los otros. Y Rafa Castillo. General, que yo hubiese demás. hecho un liazo. Yo no. General. Ay. Es que tú eres. Yo confío en mi partido. Déjame decir. Vámonos, Mi pues. partido. Panorama FM 96.9